Otra cosa es con guitarra. Nosotros ya hemos escuchado y hemos hablado de esa expresión muchas veces. Otra cosa es con guitarra. Yo no sé exactamente cómo surgió esta expresión. Si usted sabe cómo surgió esa expresión, comparte ahí en los comentarios o en el WhatsApp. Solamente si usted sabe. Si usted no sabe, no anda a buscar en internet o en Google para poner atención acá. Así que esa expresión es una expresión muy interesante. Otra cosa es con guitarra. Yo me imagino que esa expresión significa que en la práctica es diferente. Cuando uno va y ejecuta por él mismo, es diferente, ¿cierto? Y nosotros sabemos cómo es eso. Muchas veces en la práctica la teoría es otra, ¿cierto? Otra frase que ocupamos para eso. Bueno, nuestra cultura sabe bastante bien la importancia de conectar la teoría con la práctica. Y muchas veces nos falla esta conexión. ¿Cuántos que no han puesto ahí en sus currículums algunas habilidades, ¿cierto? Como el inglés fluido, que uno piensa que supuestamente tiene, o lo pone ahí para decir, bueno, yo hablo un buen inglés, pero llega el momento de la entrevista y el entrevistador le va a hacer preguntas en inglés y uno se queda corto en realidad, queda avergonzado porque su currículum dice más de lo que él realmente tiene para entregar. En la práctica la teoría es otra, y esa relación entre teoría y práctica es un poco lo que vamos a ver, porque Jesucristo llama a sus discípulos a una experiencia de práctica ministerial. Y eso es lo que dice aquí en Marcos en el capítulo 6, ya los versículos del versículo 6, la parte B, hasta el versículo 3, donde Jesús dice lo siguiente, acompáñame en esa lectura. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Envió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Y también expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Qué interesante esa historia en la cual Jesús envía a sus discípulos a una experiencia de práctica ministerial, y a través de esa experiencia de práctica ministerial ellos iban a aprender algunos aspectos importantísimos del reino. ¿Qué significaba el mensaje de Jesús? ¿En qué implicaba seguir a Jesús? Y cómo ellos podrían ser entonces verdaderos discípulos de Jesús predicando a la gente. Yo creo que hay 3 principios en ese texto que nos permite reflexionar y aprender sobre el Evangelio. 3 principios que esa experiencia nos enseña sobre el Evangelio. Pero antes de entrar en estas 3 experiencias, quería invitarte a orar para que nuestro corazón sea bendecido por esa palabra. Señor amado, muchas gracias, porque esta palabra nos está invitando a meditar en cosas profundas tuyas. Ayúdanos, Señor, a que esa meditación pueda producir frutos en nuestros corazones y que, siendo exhortado por ella, nosotros seamos motivados a una mayor obediencia. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús es que oramos agradecidos. Amén y amén. Entonces, como les decía, 3 principios que esta experiencia ministerial de los discípulos nos ayudan a aprender, o nos lleva a aprender, o nos trae hoy día. Y el primer principio acá es el principio de la confianza en el Evangelio. Jesús llama a sus discípulos a que confíen en el Evangelio. Fíjense ustedes, ahí en el versículo 7, Jesús reúne a los 12 y Jesús comienza a enviarlos. Esa expresión, comenzó a enviarlos, indica la naturaleza de prueba de esta
circunstancias. Jesús estaba aquí en el final de su ministerio en la región de Galilea, que es la región que está al norte ahí del territorio bíblico, y él estaba terminando ya ese periodo de ese ministerio en Galilea, y antes de viajar hasta el sur, hacia Jerusalén, él entonces promueve una especie de práctica ministerial ahí, de viajes misioneros, enviando a los discípulos, ¿no es cierto? Entonces él envía, y la palabra para envío ahí es apostelo, es decir, Jesús estaba entrenando a sus discípulos a que fueran verdaderos apóstoles, ¿no es cierto? La palabra apóstol significa enviado, y esa es un poco la idea aquí en ese texto, y les enviaba bajo su autoridad, ¿ok? Él envía aquí a los 12 de dos en dos, exactamente para que pudiera haber ese apoyo mutuo, pero también para que se realizara una especie de testimonio válido. ¿Por qué? Porque uno estaba escuchando lo que el otro predicaba, o viendo las obras, o incluso viendo la reacción de la gente, y entre dos daban un buen testimonio ahí, ¿no es cierto? Bueno, una pena al que le tocó caer con Judas en el equipo, ¿no? Pero bueno, fueron los 12, ¿cierto? De dos en dos, por diversas ciudades del interior. Y Jesús entonces, dice el texto, que Jesús les dio autoridad, La palabra es exousia, una palabra que implica poder, no poder como el poder del Espíritu Santo, poder como dunamis, un otro tipo de poder, sino que de conocimiento, una autoridad de respaldo, una autoridad de influencia sobre los espíritus malignos. Porque fíjense que la predicación de Jesús ha despertado obviamente la manifestación del enemigo, y los discípulos han visto cómo Jesús expulsaba a los demonios, cómo predicaba el evangelio, cómo sanaba a los enfermos, y lo que Jesús hace aquí es enviar a los discípulos a que hicieran lo mismo que él hacía. Es reproducir el ministerio de Jesús, es ser la extensión del ministerio de Jesús con la autoridad de Jesús. Ellos no iban por su propia cuenta, ellos iban en el nombre de Jesús, predicar el mensaje de Jesús, hablar en la autoridad de Jesús, ¿no es cierto? Jesús quería que sus discípulos aprendiesen aquí a confiar en el poder del evangelio, porque ellos estaban escuchando, ellos estaban viendo, a veces se atemorizaban, la fe de ellos no era completa, el entendimiento tampoco, pero ¿qué es lo que Jesús quería? Quería que ellos, por la experiencia, diese muestra de que ellos realmente confiaban en el ministerio de Jesús y en lo que Jesús estaba haciendo. Ellos ya habían visto todo eso, y ahora era el momento de ponerlo en práctica. Y Jesús entonces demanda fe de los discípulos, y demanda que esa fe sea puesta a prueba. Vayan ustedes ahora y hagan ustedes lo que hay que hacer, lo que yo hice. Hagan ustedes estas obras y vean ustedes que ustedes van a experimentar el poder de Dios cuando vayan a predicar a las personas y les expulsen los demonios, y los demonios se les van a obedecer, y la gente será sanada y la gente se va a arrepentir. Esa experiencia era una experiencia que llamaba a los discípulos a confiar realmente en el mensaje, no solamente por oír, pero también por hacer. Jesús pone a prueba aquí la dependencia de los discípulos en Dios, puesto que Jesús no iba a estar presente con cada uno de ellos. Entonces, cuando Jesús está ahí y algo pasa, todos miran para Jesús porque es el líder, pero Jesús no iba a estar ahí para responder las preguntas de los líderes judíos, para sanar a los enfermos que la gente traía, o para expulsar a los demonios que estaban ahí. No había a qué más recurrir, estaban ellos. Pero Jesús quería que ellos confiasen que la autoridad de Jesús iba con ellos, que la autoridad de Jesús fue entregada a ellos, y que Jesús tenía esa autoridad y el poder de entregarla. Es confianza en el carácter de Jesús, confianza en el mensaje de Jesús y confianza en el poder de Jesús. Así que Jesús quería que ellos aprendiesen que Dios se iba a mover a través de ellos. Fíjense que el cristianismo no tiene, como algunas otras religiones, ese carácter personalista, donde el poder está únicamente en esa persona, que es la persona que detiene las fuerzas, las energías, la magia. El poder es de Dios. Y el poder de Dios aquí es entregado a los suyos para que vayan y hagan su voluntad. El poder no es de Pedro, de Pablo, de Juan,
El poder es de Jesús y Él entrega a todos sus discípulos para que hagan su obra. Y ellos tenían que confiar en esto. A veces nosotros podemos hablar bastante de Jesús, de su poder, de su amor, de sus maravillas, pero tantas y tantas veces fracasamos en expresar una real dependencia de este poder. Tantas y tantas veces la práctica, y la práctica, por decir, los momentos de crisis, los momentos de dificultad, los momentos de presión, nos dejan ver que a lo mejor no estamos 100% confiados en Jesús. A veces nosotros dudamos un poco de la eficacia de este evangelio en la práctica. Es como la historia de la iglesia que estaba orando para que Dios enviara lluvias. Y estaban ahí en una campaña de oración y se reunían todas las semanas para orar pidiendo lluvia de Dios. Y en determinado momento una familia estaba saliendo para ir a la iglesia para la reunión de la lluvia, ¿cierto? Y uno de los niños, uno de los hijos de la familia, va y saca el paraguas y se va llevando el paraguas. Y sus familiares le preguntan, ¿pero para qué vas a llevar esto? Y él dice, bueno, no sé, no estamos orando para que llueva. Eso es confiar en el poder de Dios. Y la experiencia práctica de los discípulos servía para esto. Muchas veces nosotros dudamos. En la teoría, perfecto, pero en la vida práctica nosotros no tenemos tanta confianza en que ese poder de Jesús, en que esa autoridad de Jesús, en que al hacer lo que Jesús demanda, eso será tan así. Existe poder en el Evangelio de Jesús para sanar vidas, para transformar corazones. Y a veces nosotros dejamos de hablar con osadía del Evangelio para alguien porque pensamos, bueno, lo que esa persona necesita es otra cosa. El Evangelio no es suficiente como que para sanar sus traumas. El Evangelio no es suficiente para recuperar esa persona de su desastre. Necesita de algo más. Entiendan, hermanos, el Evangelio no necesita de nada más. Él es suficiente para transformar un corazón. Y tú tienes que creer en eso. Esa experiencia que los discípulos estaban viviendo llama atención a esto. Jesús quería enseñar a los discípulos a confiar en el Evangelio, a confiar en el poder del Evangelio, a confiar que si Jesús nos envía bajo su autoridad, tenemos todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Ese es el primer principio que Jesús quiere enseñar a sus discípulos acá. Pero hay un segundo principio, un principio muy interesante, que es el principio de la confianza en el sustento divino. Jesús quiere que sus discípulos confíen en el sustento divino. ¿Por qué? Él dice ahí en los versículos de 8 a 10 lo siguiente: les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, solo un bastón. Básicamente Jesús les impone aquí una regla que al parecer es bastante dura. Una lista de cosas que no pueden llevar. Ustedes van con lo opuesto. Van con un cinturón, obviamente, para ajustar la ropa. No van a llevar una doble camada de ropa. ¿Por qué? ¿Para qué era la doble camada de ropa? Era para, si nadie los invita a dormir en alguna casa, uno se cubriría de la intemperie durmiendo en la calle. Entonces Jesús les dice, ustedes no van a llevar nada de provisión para ustedes mismos. Ustedes tienen que ir confiando totalmente de que Dios les sostendrá a través de las personas que Dios estará levantando allá mismo en las ciudades donde ustedes van. Ellos no conocían las personas, ellos no tenían los contactos, no se les había arrendado ninguna habitación en hotel, no tenía ningún Airbnb, no tenía ninguna base de opción para los discípulos, sino confiar en que Dios proveería su sustento. Eso parece bastante duro, pero lo que Dios quería enseñar a los discípulos es: ustedes están yendo en el poder de Dios. Por lo tanto, deben confiar que este poder que los envía, los cuida. El poder que los envía, los está cuidando. También hay una instrucción aquí sobre la hospitalidad. Si ustedes llegan en una ciudad y alguien los recibe en su casa, no vayan a cambiarse de casa. Quédense en una única casa en esta ciudad. ¿Por qué?
Primero, no importa si la habitación es buena o mala. Y segundo, para evitar la comparación, la competición entre que va a quedar aquí y allá, sean sencillos. Acepten lo que se les entrega. Y no busquen mejores acomodaciones, mejores beneficios o mejores... No. Sean sencillos en la manera como se relacionan con la gente. Jesús quería que los discípulos confiasen en la eficacia de su predicación y en el sustento divino. Jesús quería que ellos entendiesen que eventualmente alguien va a escuchar a ustedes y alguien les va a recibir en sus casas. Es también creer en las palabras de Jesús y creer que en el carácter de Jesús, en el carácter de Dios, en sustentar a estos obreros durante ese periodo. Ellos no deberían entonces preocuparse de sí mismos. Es el llamado de Jesús. No se preocupen por ustedes. Dios está a cargo de ustedes. A ustedes les compete preocuparse de la palabra. Ellos no deberían tener un plan B. Un plan B por si acaso, por si no resulta, por si me quedo en la intemperie, ¿cómo me voy a proteger? No se preocupen por eso. El que envía paga, o el que invita paga. Así que Jesús está enviando a los discípulos a que confíen en el cuidado divino mientras hacen la labor divina. Y que al medida en que van predicando, la gente misma que va recibiendo esa palabra les va a bendecir en las necesidades que ellos puedan tener. También Jesús quería que ellos demostrasen con su práctica, con su caminar entre estos pueblos, la sencillez del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era muy sencillo en sus formas, no tenía, como era común entre los líderes religiosos de la época, la ostentación, las grandes comidas, los grandes banquetes, las fiestas, la importancia en la manera como se vestían, con tamaña opulencia, ¿no? Jesús apunta a los discípulos a que vayan de una forma muy sencilla, de una forma concentrada en lo que tienen que hacer. No se preocupen por la comida porque el Señor les proveerá. No tengan tampoco un plan B, porque eso es confiar totalmente en el Señor, y vivan de una manera sencilla entre las gentes, para que la forma de vivir de ustedes muestre la cercanía de ustedes con la gente, la preocupación de ustedes con la gente y no con el sustento que ellos puedan dar. Y eso es lo que Jesús está mostrando acá. Confíen en el poder divino. Así que Jesús quería mostrar a los discípulos que el foco de su ministerio, no solamente ahora, pero también en el futuro, debiera ser el predicar la palabra, el llevar el evangelio, el cuidar y servir a la gente. Las preocupaciones de la vida muchas veces nos muestran nuestra verdadera agenda. Y Jesús quería aquí que los discípulos no tuviesen ninguna otra agenda que no sea la agenda de Jesús, que la agenda de aquel que lo envió. Muchas personas quizás por sus grandes preocupaciones muestran una agenda oculta, una agenda personal diferente de la agenda de Jesús. Y Jesús quería mostrar que no hay otra agenda para el discípulo de Jesús que no la agenda de Cristo. Que no hacer la voluntad de aquel que lo envió. Ese debería ser el objetivo de nuestras vidas. Nuestro objetivo en la vida no es hacernos ricos, no es tener una vida más cómoda, no es simplemente entregar a nuestros hijos una mejor educación. Nuestro objetivo en la vida es hacer la voluntad de aquel que nos envió. Si usted es cristiano, este debe ser el objetivo de tu vida, y debes entender que todas las demás agendas o se someten a eso o son rechazadas. Dios entonces demanda y envía a sus discípulos para hacer su voluntad y no dudar del cuidado divino en el camino. Lo mismo que demanda de nosotros hoy. A veces tenemos temor de lo que va a pasar después de la pandemia, de lo que va a pasar después del plebiscito, de lo que... A ver, confiemos en Dios. Hagamos su voluntad. Seamos dedicados en hacer lo que Él demanda, porque Él nos cuidará cuando hacemos su ministerio. Dios también demanda que nuestro estilo de vida refleje nuestro mensaje. Nuestro estilo de vida debe reflejar la misma sencillez que el Evangelio demuestra. No es que uno no pueda tener una que otra cosa, estamos hablando de no vivir para eso. No vivir para demostrar, no vivir para aparentar, no vivir para conseguir y conquistar cosas, no vivir para ambicionar más y más y más.
Jesús muestra que los discípulos debieran tener ese mismo perfil, ese mismo estilo de vida. Y eso es lo que nosotros debemos aplicar a nosotros. De repente estamos demasiadamente preocupados con las cosas que no necesitamos, con las deudas de productos que no nos hacen falta. Y a veces ambicionamos tener por aparentar ser una persona que no somos. Jesús nos llama a tener un estilo de vida que sea de acuerdo al evangelio que predicamos. Y que nuestro corazón esté más bien en las personas que en las cosas, entendiendo que Dios no falla en cuidar de los suyos. Dios demanda a que no dudemos del carácter divino, del amor divino, de la eficacia del sustento de Dios. Quizás muchos están preocupados, sobre todo con ese tema del 10%, de los bonos y de la cesantía y de cómo voy a hacer y de cómo voy a pagar las deudas y cómo cierro el mes y cómo me ajusto. No dudemos ni un segundo del carácter de Dios. Si estamos haciendo lo que Dios demanda de nosotros y si estamos haciendo con las motivaciones correctas para la gloria de Jesús, para la propagación del reino de Dios, debemos estar confiados de que Dios nos sustentará. En todos los aspectos, aquí estamos hablando específicamente de los aspectos básicos como de la alimentación y el hospedaje, pero también en los aspectos emocionales, los aspectos físicos, los aspectos sociales. Dios nos provee, Dios nos cuida y Dios demanda de sus discípulos que confiemos en esto. Pero hay un otro aspecto acá, el tercer aspecto. El tercer principio que podemos aprender en esa mañana con la experiencia de los discípulos es el principio de la confianza en la veracidad del Evangelio. Fíjense lo que Jesús dice en el versículo 11. Él dice así, y si en algún pueblo o en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Muy interesante las palabras de Jesús porque apunta a la experiencia de los discípulos con lo que Jesús ya había vivido, que era el rechazo. La posibilidad de ser rechazado era real y Jesús les estaba diciendo, mira, muy probablemente ustedes también serán rechazados. ¿Por qué? Porque ustedes no son superiores a su maestro. Si han rechazado al maestro, seguramente rechazarán a ustedes también. Y eso es lo que Jesús está hablando acá. La posibilidad era real. Probablemente ellos también serían rechazados. Ellos ya habían vivido eso con Jesús y ahora vivirían eso de una forma mucho más personal. Vivirían eso llevando el mensaje de Jesús sin tener Jesús ahí físicamente con ellos. Así que Jesús prepara el corazón de ellos para que enfrenten eso. Primeramente, la postura de Jesús para sus discípulos era de que no tengan temor a ser rechazados. Eso probablemente va a pasar. Así que no teman eso. Entiendan que el rechazo al mensaje del Evangelio no es solamente un rechazo a ustedes, es un rechazo al Cristo del Evangelio. Es un rechazo, como Jesús podría decir, un rechazo a mí mismo. Por lo tanto, no tengan temor en ser rechazados, porque eso nos apunta hacia la falta de veracidad del mensaje. Incluso, de hecho, de cierta manera apunta a la mismísima veracidad del mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es un mensaje que va a confrontar la naturaleza caída de la humanidad. Y los corazones duros seguramente se pondrán en contra de este mensaje. Entonces, entiendan que es natural que esto pase. Y el mensaje es rechazado por algunos. ¿Por qué? Porque es verdadero. Porque si fuera aceptado por todos, ahí quizás sería un mensaje contaminado con los ajustes humanos, como que para caer en el gusto ajeno. Así que entiendan eso. Si el mensaje es verdadero, seguramente será rechazado aquí y allá. Como ustedes han visto conmigo. Pero no tengan temor a eso. Ahora, cuando son rechazados, no bajen el perfil al Evangelio. No le quiten el poder, la importancia del Evangelio. Como que para agradar a la gente. Como que para decir, bueno, no es tan así. Es que, bueno, usted puede estar de acuerdo con algo y no con otro. Sino que, si son rechazados, el hecho de sacudir el polvo de los pies indicaba, es un gesto común para aquellos pueblos de Palestina, donde uno decía a la comunidad que, mira, ustedes ahora
son responsables de su propia posición. Ustedes han asumido una postura de rechazar este mensaje, así que nosotros hemos venido acá, les hemos predicado, y si no han aceptado, ustedes entonces tendrán que dar cuentas de haber escuchado ese mensaje y ahora haberlo rechazado. Por lo tanto, lo que Jesús dice a sus discípulos es que manténganse firmes, porque ese mensaje es verdadero. Y si la gente lo rechaza, ustedes tienen que decir a las personas, mira, si ustedes lo rechazan es por su propia cuenta y riesgo. De eso es lo que Jesús está hablando acá. Así que el rechazo no significa que el mensaje está mal, pero una aprobación genérica, eso es lo peor. Ese es el cáncer en la predicación del Evangelio. Cuando hacemos con que el Evangelio sea aceptable por todos. No es así, nunca fue así, no será así hasta que Cristo venga y traiga su reino y establezca la verdad. Fíjense que ese es el llamado de Jesús para sus discípulos, que entiendan que ese llamado es verdadero, que ese mensaje es verdadero y deben confiar firmes en ello, incluso cuando son rechazados o confrontados. Así que ese es fundamental para la predicación del Evangelio. Segundo, no sean cobardes. Básicamente Jesús dice eso, no sean cobardes. Si no les responden ahí, si no les tratan bien, si rechazan el mensaje, ustedes entonces al hacer ese gesto están mostrando, mira, el Evangelio es así como es así, y nosotros no vamos a bajar perfil del Evangelio para agradarte a ti. Así que es un llamado a que se arrepientan y por lo tanto prediquen el Evangelio con osadía. Pero Jesús demanda de los discípulos a que al entender que ese mensaje es real, que es verdadero, a que siendo cobarde o no siendo cobarde, ellos demostrasen a la gente que ese mensaje es un mensaje tan poderoso que vale la pena ponerse firme en ello. Ellos confían totalmente de que es la absoluta verdad y no van a retroceder. Pero también Jesús enseña que no se debe confrontar de una manera agresiva, no hay que pelear con la gente. Y eso sirve para los peleadores de internet, de Facebook, ¿no es cierto? No hay que ir a pelear con la gente, no hay que ir a confrontar a la gente de una manera agresiva. Así que deben entender que el llamado aquí es para asumir una postura firme pero respetuosa. También es para decir que el rechazo al Evangelio implica en condenación. El mensaje del Evangelio tiene que ver con eso. Si yo no creo en el Evangelio, tengo que entender que hay consecuencias. No es solo decir, bueno, es una cuestión de opinión, es una cuestión de gusto, no. El Evangelio implica aquí en algo muy concreto, muy duro. Jesús entonces raya la cancha y dice, es blanco o negro, eso es todo o nada. O ustedes abrazan el Evangelio o asumen las consecuencias de la condenación eterna que implica rechazar ese mensaje de gracia. Es un mensaje urgente, es un mensaje importantísimo, es un mensaje que que tu vida depende de ello. Por lo tanto, el rechazo a eso es una situación de ponerse a disposición de la condena. Y esa condena es real. Lo que Jesús quiere decir es que no hay término medio. No hay sí pero no mucho. No hay creo pero no tanto. Pero estoy a la mitad del camino. Pero creo en 2/3 de esto. No existe eso. Jesús dice, es todo o nada. Es todo o nada. Ese es el mensaje que ustedes tienen que predicar. Abrazar el Evangelio entonces significa entender que nosotros también seremos y podemos ser rechazados. El mundo odia a Cristo, Jesús mismo dijo en su palabra. Y si el mundo odia a Cristo, no tiene por qué amar a los discípulos de Cristo. Ese es un hecho. Así que si usted está considerando abrazar el Evangelio, entienda, el Evangelio tiene un costo. Es lo que salva tu vida, pero tiene un precio. Y no podemos pensar que podemos ser cristianos y verdaderos discípulos de Jesús y contar con la aprobación popular. Porque el Evangelio no tiene aprobación popular. Fantástico eso, ¿no? Así que al abrazar el Evangelio no debemos temer el rechazo o el bullying por posicionarnos como cristianos. Al abrazar el Evangelio no debemos temer las ofensas, la persecución y las agresiones. Porque
Podemos ver en muchos lugares en el mundo donde iglesias están siendo hoy día incendiadas, cristianos perseguidos, muertos, torturados por creer en ese evangelio. Quizás hoy día para ti físicamente no te cueste tanto, pero en el momento que empiezas a posicionarte cada vez más firmemente en las posturas del evangelio, no en las posturas de agendas alternativas que son parecidas pero que no es el evangelio, no, la mismísima agenda de Jesús, te vas a dar cuenta que hay un precio, hay un rechazo y tenemos que ser firmes en ello. Debemos tomar una postura sabia. No es la confrontacional, el peleador de internet que no gana nada con eso. Ni tampoco es la postura de la omisión, de que se calla, de que se niega, y mucho menos la postura del que tranza los valores. Jesús nos llama a tomar una postura bastante valiente, una postura firme, pero con mucha sabiduría, entendiendo la complejidad de la dinámica espiritual y del trabajo de Dios en los corazones. Así que aprendemos con los discípulos estas tres cosas. Aprendemos con los discípulos a confiar en el poder del evangelio. Este evangelio es poderoso. Jesús os envía en su autoridad. Vayan en la autoridad y en el poder de Jesús. También hemos aprendido a confiar en el sustento divino, de que Él proveerá todas las cosas. Cuando vamos en obediencia a Jesús, Él trae el sustento que nosotros necesitamos. Pero también, cuando nosotros confiamos en el poder del evangelio, en el sustento divino, debemos confiar también que incluso en medio del rechazo, Él estará con nosotros. Él estará ayudándonos a posicionarnos con firmeza, porque ese verdadero evangelio es todo nada. Debemos confiar en el poder y en la verdad de este evangelio. Debemos descansar en eso. Vamos a orar al Señor, pedir que Él nos dé de este valor, el valor que Él demandaba de sus discípulos y que demanda de nosotros. Mayor valor para confiar en el evangelio, mayor valor para confiar en la dependencia de Dios y mayor valor para también enfrentar la resistencia y el rechazo a ese evangelio. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia, de su misericordia en ese momento. Señor amado, nosotros te pedimos que nos permitas tener ese mismo valor que demandaste de los discípulos. Ayúdenos, Señor, a tener corazones puestos en ti, entregados a ti. Señor, queremos que nuestras vidas estén entregadas totalmente para la gloria del nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en nuestra poca fe. Ayúdanos, Señor, en la falencia de nuestros corazones. Danos, Señor, una disposición de servirte más, de amarte más. Ayúdanos, Señor, en lo que necesitamos. Te suplicamos, Señor, que tu gracia nos bendiga en ese día y fortalezca nuestros corazones, Señor. Es en el nombre de Jesús es que oramos agradecidos. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pasemos ahora a un momento de alabanza. Vamos a cantar al Señor nuevamente. Y mientras cantamos, vamos también a ofrendar al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra adoración es tanto con palabras como con hechos, ¿no es verdad? Así que en el momento que cantamos, usted puede, con los datos que vamos a entregar por WhatsApp, realizar la ofrenda demostrando nuestra generosidad, demostrando nuestra fidelidad al Señor, para así servir también a demás personas. Vamos a alabar al Señor tanto con la canción como también con nuestras ofrendas en ese momento. Que Dios nos bendiga.